Buen día, el día de hoy vamos a tratar el tema de criterios de ingreso a UCI. Soy Sharon Villanueva, residente de Medicina Intensiva del Hospital Nacional 2 de Mayo. Para iniciar, vamos a determinar que la UCI o la Unidad de Cuidados Intensivos es un área que está equipada con tecnología avanzada para brindar cuidados de soporte vital intensivo a pacientes en estado crítico, ¿no? ¿Y qué es un paciente en estado crítico? Es un paciente que tiene una alteración de uno o más de los sistemas fisiológicos y que va a requerir un soporte en las funciones vitales mientras supera algún tipo de enfermedad. Este paciente además tiene que tener una asistencia continua y su estado de salud tiene que ser potencialmente recuperable. Las unidades de cuidados intensivos pueden ser generales o especializadas y estas a su vez organizadas por sistemas. Por ejemplo, hay unidades de cuidados críticos específicos para pacientes neurológicos, con enfermedades neurológicas o posoperados de neurocirugía. También unidades para pacientes posoperados, en general para pacientes quirúrgicos. Eh, También los hay de las unidades de cuidados coronarios o en las áreas especializadas, por ejemplo, ginecológicos o u obstétricos o las unidades de cuidados críticos pediátricos, entre otros. Bien, para iniciar hablando sobre los criterios de ingreso, en realidad se está tratando de organizar desde hace bastante tiempo. Es así que vamos a empezar hablando de los modelos que se utilizaban antes y finalmente vamos a hablar de las prioridades que se han logrado consensuar, por así decirlo, a partir de 1999 con una clasificación que vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de los modelos que se manejaban antes, están el modelo diagnóstico y el modelo de parámetros objetivos. Dentro del modelo diagnóstico tenemos que va a utilizar, ¿no?, ciertas entidades de cada sistema para determinar si el paciente que tiene ese diagnóstico podría o no ingresar a UCI. Hablando por sistemas, el sistema cardíaco, por ejemplo, pacientes que han tenido un infarto, que ha llegado a un shock cardiogénico, por ejemplo, o una arritmia compleja que requiere una monitorización continua. También puede ser dentro de los diagnósticos respiratorios, las insuficiencias respiratorias agudas que requieren ventilación mecánica, que de hecho son de las primeras causas de ingreso a UCI. También pacientes con tromboembolismo pulmonar o exacerbaciones de algunas enfermedades como el asma. Eh, También dentro de los trastornos neurológicos tenemos pacientes con infecciones en sistema nervioso central, meninges, que van a requerir neuroprotección. También pacientes posoperados o pacientes con traumatismos vértebro-medulares, entre otros, ¿no? Y ya con diagnósticos más variados podemos tener a pacientes con intoxicaciones, con exacerbaciones endocrinológicas como un coma mixedematoso, también hemorragias, por ejemplo, que puedan llevar a un shock hipovolémico, y ese tipo de entidades van a necesitar un soporte vital mientras se supera la causa inicial, ¿no? Bien, dentro de los modelos de parámetros objetivos, eh, como su nombre lo indica, ¿no? Es objetivo, entonces vamos a tener signos vitales, valores de laboratorio o incluso imagenológicos que pueden orientarnos a pensar de que este paciente sí necesita un soporte en la UCI. Dentro de los signos vitales, bradicardias, taquicardias, la presión arterial en general hipotensión, ¿no? Que no revierta a una fluidoterapia. Tenemos, por ejemplo, la presión arterial
media menos de 60, o una diastólica más de 120, o una taquipnea con una frecuencia respiratoria más de 35 respiraciones por minuto, que también nos va a conllevar a un mal patrón ventilatorio que nos va a hacer pensar que ese paciente ha llegado a una falla ventilatoria, ¿no? Y vaya a requerir un soporte ventilatorio probablemente. Valores de laboratorio, las disnatremias, una hiponatremia con un sodio menos de 110 o un sodio más de 170, que va a requerir un monitoreo más estricto. Un potasio sérico menos de 2 o más de 7, que va a poner un paciente en riesgo de tener una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Una presión de oxígeno menos de 50 nos va a describir una insuficiencia respiratoria aguda, trastornos del medio interno, como un pH muy alcalino o muy acidótico, con menos de 7.1 o más de 7.7, una glicemia más de 800, o un calcio sérico, por ejemplo, más de 15. Ok, estos modelos no habían conseguido mm, poner a todos los pacientes o poner claro qué pacientes deberían o no ingresar a la UCI, y es por ello que en 1999 se hace un consenso para tratar de estratificar las prioridades de los pacientes que podrían ingresar a UCI. Es así que ese consenso nos habla de 4 prioridades que son del 1 al 4, y la cuarta se divide en A y B. La prioridad 1 nos habla de pacientes críticamente enfermos e inestables que van a requerir un tratamiento intensivo que solamente se puede proporcionar en la UCI por todos los insumos y tecnología que hemos mencionado antes, ¿no? Los pacientes de la prioridad 2 son pacientes que van a requerir un seguimiento intensivo y es posible que requieran una intervención inmediata. Por ejemplo, los pacientes que hemos mencionado con arritmias complejas, ¿no? Puede ser que el paciente en ese momento no esté chocado, no esté en shock cardiogénico, pero sí podría ingresar en cualquier momento, o de repente requerir un cateterismo inmediato, ¿no? Y esa monitorización estricta también se da en la UCI. Así que este es el tipo de pacientes que son prioridad 2. Prioridad 3 son pacientes inestables que están gravemente enfermos, pero que su probabilidad de recuperación es menor en comparación a los de la prioridad 1 o 2, porque usualmente tienen comorbilidades, ¿no? Pueden ser pacientes que tienen exacerbaciones, por ejemplo, o sobreinfecciones a un EPOC, que puedan estar en insuficiencia respiratoria y en algún momento requerir ventilación mecánica. Ese antecedente les disminuye la recuperabilidad, ¿no? No es como una prioridad 1, por ejemplo, que es un paciente que haya sufrido un accidente de tránsito, todo con un trauma torácico que le haya producido un hemoneumotórax, y eso lo haya llevado a ventilación mecánica, ¿no? Es un evento agudo en un paciente que, si se resuelve la causa, fácilmente podría recuperarse, ¿no? Completamente. Bien, la prioridad 4 son los pacientes que no son apropiados para la UCI, y los hay de 2 tipos, como les había mencionado. La prioridad 4A son los pacientes que están muy bien como para beneficiarse de la UCI, ¿no? No son pacientes críticamente enfermos. Y los pacientes de la prioridad 4B son pacientes que están demasiado enfermos, por así decirlo, para beneficiarse de la UCI. Y tenemos ahí como ejemplo pacientes con enfermedades terminales eh, o irreversibles, que se van a enfrentar a una muerte inminente. Y bien, como les mencionaba, había una clasificación de 1999, que es esta, que les he mencionado, de prioridad 1 a la 4. Y posterior a eso, en el 2016, también se crearon, se intentó actualizar esa estratificación del 99,
con una clasificación bastante parecida. Sin embargo, en esta nueva clasificación se delimitaba el área donde se tenía que atender a esos pacientes. Tenemos, por ejemplo, que la prioridad, estratifica de la prioridad 1 a 5 y la prioridad 1 y 2 nos indica que debería atenderse en un ambiente de UCI. La prioridad 3 y 4 nos menciona que deberían atenderse en la unidad de cuidados intermedios y la prioridad 5 en cuidados paliativos. Básicamente, las diferencias están en la recuperabilidad y en cuán crítica es la enfermedad de los pacientes, ¿no? La prioridad 1 nos habla de pacientes en estado crítico, agudo, que requieren terapia y monitoreo intensivo. Y da algunos ejemplos, ¿no? Como el shock, la hipoxemia severa, entre otros. La prioridad 2 nos dice que son pacientes que tienen probabilidad de recuperación significativamente menor que los de la prioridad 1 y también ameritan cuidado intensivo, pero tienen limitaciones, ¿no? Estos pacientes no van a recibir todo el soporte. Por ejemplo, nos indica que si es que hacen paro cardíaco, no van a recibir reanimación cardiopulmonar por alguna comorbilidad, entre otros, ¿no? Incluso por deseos mismos del paciente. La prioridad 3 nos dice que son pacientes que tienen disfunción de órganos, que requieren monitorización y básicamente monitorización, que son pacientes posoperados o que pueden ir a ventilación no invasiva, por ejemplo. Y los pacientes de la prioridad 4 son parecidos a la prioridad 3, pero con menor probabilidad de recuperación y también con límites en la terapéutica. Y los pacientes de la prioridad 5 son pacientes terminales que no tienen posibilidad de recuperación y que como el área donde van a atenderse, dice, son pacientes que solamente requieren cuidados paliativos. Y eso sería todo. Gracias.